¿Se me escucha? ¿Se está Sí, cortando? sí se le escucha, sí se le escucha. Muy bien. Entonces, luego la memoria descriptiva, ya bien. Esto sí no lo exige específicamente el Código Procesal, pero muchas veces los abogados decidimos también presentar un certificado de búsqueda catastral de los registros públicos, ¿no? Para justamente seguir en esa línea de determinar, individualizando la propiedad materia o el área materia de usucapión, de prescripción, ¿no? Es importante. Cuando estamos ante un bien inscrito, obviamente, ¿no? Si estamos ante bienes rurales o que no están inscritos, ya la probanza sería de otra manera, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a entender, ¿no? Y la ficha registral, obviamente, de la propiedad, si es un bien inscrito, para que el juez sepa a quién se la va a quitar, entre comillas, ¿no? A quién lo va a cancelar como dueño, ¿no? Y se le emplace, por lo tanto, también. Y finalmente la demanda, ¿no? Solicitud, si es una prescripción adquisitiva administrativa o es notarial, se le llamará solicitud. Si es judicial, será una demanda de prescripción adquisitiva. Entonces, como conclusiones, ¿qué vamos viendo? ¿Cómo podemos ir concluyendo el tema, por ejemplo, doctores? Cuando hablamos de prescripción adquisitiva, se presupone que estamos hablando sobre un problema de propiedad, carencia de título definitivo, ¿no? Estamos en búsqueda de seguridad jurídica, ¿no? Eso es lo que se quiere, eso es lo que presupone hablar de prescripción adquisitiva. Tema de propiedad, carencia de títulos definitivos, seguridad jurídica, que es lo que se quiere. No importa la forma como el posesionario tomó posesión en la prescripción larga, ¿no? No importa. Lo importante es el cumplimiento de los requisitos de la prescripción. Si cumplió con los requisitos, es eso lo que va a ser evaluado, ¿no? Es eso lo que va a ser evaluado para cuando se presente el... La prescripción adquisitiva, además, es una sanción para el propietario por su descuido y falta de aprovechamiento del bien, ¿no? Que contraviene el artículo 70 de la Constitución, ¿no? Porque sabemos como abogados que ningún derecho es absoluto. Si bien es cierto, tenemos el derecho, la Constitución nos garantiza el derecho a la propiedad privada, nos garantiza el derecho a la propiedad privada, a que nadie nos invada, ocupe nuestra propiedad, también tenemos el deber de cuidar, de velar, salvaguardar por nuestra propiedad. Y si vemos atacado o invadido o agredido nuestros bienes, pues para eso tenemos el sistema jurídico, nos dota de una serie de mecanismos para defender nuestra posesión, nuestra propiedad. Tenemos la defensa posesoria, tenemos el desalojo, la reivindicación, en fin. Pero el quien no hace nada y deja que otro ocupe y cumpla con todos los requisitos, que no son pocos, a la luz de lo que hemos visto, entonces pues constituye esto una sanción para el propietario por su negligencia, por su descuido. ¿Es útil una prescripción adquisitiva? Por supuesto, no solamente porque nos da, se da seguridad jurídica al propietario, sino también aumenta el valor de la propiedad, ¿no? No es lo mismo vender o tener o poseer un bien, ¿no? Que solo tú sabes que eres propietario, ¿no? Que solo tú sabes que tienes el derecho, pero no puedes transferir, no puedes disponerlo con seguridad jurídica, entonces eso demerita su valor. Teniendo el título de propiedad, podrás pues hipotecar, donar, disponerlo libremente como todo propietario, ¿no? Vender, sacarle un mejor provecho a tu propiedad, puedes darle un anticipo de herencia, ¿no? Individualizarlo, independizarlo, tener un provecho económico, entonces tendrán una tranquilidad, la familia inclusive, ¿no? Entonces es útil la figura de la prescripción adquisitiva, que además es muy utilizada. Hay una tasación que nos habla sobre la prueba, que ya hemos más o menos adelantado, respecto de la utilidad, ¿no? He visto que el plano, los planos de ubicación, medida perimétrica es sumamente importante en una adquisitiva y que aunque sea
de buena fe, aunque yo haya adquirido, por ejemplo, me preguntaron una vez, si yo he arrendado mi propiedad, la arrendé, la alquilé al propietario, ¿puedo puedo más adelante pedir la prescripción adquisitiva? En principio no, pues no, porque no estás poseyéndolo, ¿no? Como propietario, a título de propiedad, si no has recibido un traslado de una persona que es el propietario. Pero si han pasado 30 años y el propietario que te alquiló en un momento no te reclamó nada y nunca, y tú te has inscrito en la municipalidad, has sacado servicios a tu nombre y has hecho una serie de actos que configuran el cumplimiento de los requisitos de la usucapión, claro, claro que sí, ahí sí podría, ¿no? Ahora, hay un aspecto no menos importante para ir viendo, concluyendo ya con el tema sobre los bienes del Estado, sobre los bienes del Estado, ¿no? En el año 2010 salió la ley 29.168, la 29.618, perdón, ¿no? Que prohibía la prescripción, prohíbe hasta el momento, la prescripción adquisitiva sobre bienes estatales de dominio privado, ¿no? De dominio público, evidentemente, pues siempre ha estado prohibido y siempre va a estar prohibido, ¿no? Y hasta por la razón debería ser así, ¿no? Un parque, por ejemplo, uno nunca va a prescribir, ¿no? Una plaza pública, pero hay bienes del Estado que son de dominio y que sí eran, anteriormente no había problema para inscribirlo, pero a partir del 2010 ya pasó a hacer esto prohibido expresamente. Eso hace de que actualmente se rechace de plano las demandas de prescriptiva sobre bienes de dominio privado, no, porque igual tiene que aperturar el contradictorio, tiene que aperturarse el proceso para que el juez verifique cuándo ha sido, si es que la prescripción, el plazo prescriptorio, los 10 años, vamos a decirlo, se cumplieron antes del 2010, antes de que esta ley esté vigente, pues claro que podría prescribirse, ¿cierto? Porque la ley, ustedes saben, no es retroactiva, ¿no? No va a surgir efecto para atrás. Entonces, todavía hay y se va a encontrar demandas de ese tipo, demandas sobre bienes de dominio del Estado y dominio privado. Entre las múltiples problemáticas que se encuentran, ¿no? Hay invasiones, ocupaciones que se dan en terrenos de zonas arqueológicas, lugares donde están prohibidos, laderas de cerro, en fin. Pero en base cuando se habla de bienes de dominio privado del Estado, ahí sí hay que determinar el plazo. Recuerden que lo importante es determinar cuándo se cumplió con los 10 años de prescripción adquisitiva, el plazo. Y eso es lo que se tiene que defender en juicio, ese plazo. El carácter declarativo. El carácter declarativo. El código, esto sí, el código expresamente, el 950 nos dice que basta que se cumpla con los requisitos de la prescripción adquisitiva para ser propietario. Y en esa línea está esta casación que tienen en su pantalla, la 4083 de 2017, ¿no? En la que en concreto dice, los efectos de la usucapión se generan tan pronto concurrieron los requisitos esenciales para ello: publicidad, pacificidad, continuidad y a título de propietario. ¿No? No exige más cosas. No hay otra exigencia, ¿no? Pero vamos a ver que, como dijimos al inicio, la jurisprudencia también a veces sirve pues para aclarar, porque entre ellas mismas se contradicen. Vamos a ver ahorita dos contradicciones claras a esta condición declarativa de la prescripción adquisitiva. Aquí, por ejemplo, en la misma línea que la casación anterior, esta casación, la 750-2008, nos dice, la regulación contemplada en el artículo 950 sobre los requisitos de la usucapión no contiene disposición expresa que exija para la adquisición del derecho de propiedad, por dicha vía, sentencia favorable firme por parte del órgano jurisdiccional, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas sentencias exigían eso, exigían que no basta que cumplas con los requisitos que dice el código, sino tienes que tener una sentencia, tienes que haber ido al Poder Judicial a que un juez te declare propietario y esta sentencia tuvo que haber quedado firme, ¿no? Para que ahí ya puedas invocar a tu favor y decir que eres propietario por prescripción. Eso se estaba convirtiendo ya casi en una línea interpretativa. Y
se generaron contradicciones. Por ejemplo, ahí en rojo pueden ver otras dos casaciones. Y como les he resaltado ahí, de la misma sala transitoria, de la misma Corte Suprema. Claro, distintos años, ¿no? Pero no tampoco tantos años, 2006, 2008 y 2013. Entonces, en la casación 3332-2013, La Libertad, la Corte Suprema, a través de la Sala Civil Transitoria, dice, es necesaria sentencia. Es necesaria, bueno, ahí hay un error, es necesaria una sentencia judicial firme para que el derecho de propiedad pueda ser plenamente ejercido y sea oponible a terceros. ¿Y cuál es el sustento? Aquí lo dice, dado que mientras subsista la inscripción del anterior propietario, se entiende en registro público, este puede ejercer los atributos que otorga el 923, es decir, puede demandar. Dice, claro que me está diciendo, claro que necesitas una sentencia para que te declare propietario por prescripción, porque si no, el anterior propietario todavía te puede demandar la reivindicación, te puede demandar alguna acción real para recuperar su propiedad. Entonces, no eres todavía propietario, ¿no? Contrariamente a las dos casaciones que hemos visto anterior. Además, tenemos la otra casación, la 150-2006, en la que nos dice, no se ha dado que los accionantes hayan sido declarados propietarios. No se ha acreditado que los accionantes hayan sido declarados propietarios. No existe resolución judicial que así lo amerite. Entonces, también nos exige aquí una resolución judicial para que nos reconozca recién como propietarios, ¿no? Entonces, esto felizmente ya ha sido corregido y actualmente ya la línea jurisprudencial va a dejando claramente establecido de que no, basta con cumplir con los requisitos que el código nos exige, el 950. Por eso se dice que la prescripción adquisitiva es declarativa, no constitutiva. No necesitamos sentencia judicial para que nos constituya, nos convierta en propietario. Basta con cumplir. Bueno, de esta manera, les agradezco mucho por su atención y les cedo la palabra para la doctora moderadora, para en caso de alguna pregunta, alguna duda, estoy gustoso de atenderlo. Sí, estimados alumnos, muchas gracias al doctor Fernando Melgar Jesucasaca en calidad de ponente en esta última jornada de capacitación jurídica con el tema que ha sido muy interesante para todos sobre la prescripción adquisitiva de dominio en su jurisprudencia. Reitero el agradecimiento y también deseo saber si es que alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Paul Chagua, te cedo el permiso para que hagas la pregunta. Muchas gracias, doctora. Buenos días, estimados participantes de este evento tan importante. Quería formular una pregunta con respecto al tema que acaba de tocar el doctor. Doctor, ¿existe la posibilidad de que un hijo que haya vivido toda su vida en la casa de sus padres y que estos ya hayan fallecido, y pese a eso, el hijo sigue teniendo posesión de la casa y tiene otros hijos, otros hermanos, perdón, mejor dicho, que todavía no han hecho una sucesión intestada? ¿Cabe la posibilidad que este hijo que tiene la posesión de este predio pueda recurrir o pueda solicitar la prescripción adquisitiva? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias por la respuesta. Gracias. Sí, la respuesta concreta es que sí puede demandar quien posee, no los hijos todos. Si hay otros hijos que ya salieron del inmueble y no poseen, no está en posesión, ellos sí no van a resultar favorecidos. Pero el que posee todavía, él sí va a poder utilizar en su favor la posesión que su padre tenía, ¿no? Eso estamos hablando de la suma de los plazos posesorios, y sí va a poder utilizarlo. ¿Por qué los otros hermanos no podrían? Porque ya salieron, ya no ocupan, y la prescripción adquisitiva se sustenta en el poder de hecho de la posesión, en la relación directa con el bien. Tiene que estar en posesión. Quien posee es el que va a demandar. Así es. Gracias, doctor.
Con todo gusto. Damos el pase a Junior James para que pueda hacer su pregunta. Muchas gracias, doctora. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes con toda la sala. Quería preguntarle, doctor, después de escucharla, surge una pregunta. ¿Qué pasa si yo en una propiedad estoy 7 años y quiero hacer un traspaso a otra persona? También tendría que hacer el traspaso del derecho de posesión para que en 3 años este nuevo propietario pueda presentar los papeles para la prescripción adquisitiva. Y si fuera así, doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir? Muchas gracias. Sí, con gusto. Fíjese, sí se puede transferir la posesión. Podría ser. ¿Cuáles son? Lo que hablamos hace un momento. Dos, básicamente, la tradición y el documento. Se tiene que hacer un contrato, un documento donde le transmita la posesión y también entregárselo. Cumplido estos dos requisitos, transcurrido 3 años más, a los 7 que usted ya mencionó, cumple los 10 años, al 10º o 11º año ya podría demandarse la prescripción adquisitiva. Pero tiene que haber un título, un documento donde conste esa transferencia de la posesión. Obviamente no basta esas dos cosas, ¿no? Tiene que estar periféricamente dotado de los demás requisitos de la prescripción adquisitiva, ¿no? Tiene que además tener que esa posesión haya sido pues continua, pública, ¿no? Pero su pregunta está específicamente al tema de plazo, referida a eso. Y sí, la respuesta es que sí. Y esa es la formalidad, contrato y tradición. Tenemos otra pregunta de la alumna Blanca. Blanca, ¿puedes hacer tu pregunta? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, compañero? Buenas tardes. Muy buena ponencia. Primeramente, felicitarlo, doctor, y gracias por la información que nos ha hecho llegar. Consiguiente, mi pregunta va. Sabemos de que la prescripción adquisitiva, en este caso de dominio, es un hecho, se considera un hecho jurídico voluntario. Más que todo, pues se orienta a lo que viene a ser al ejercicio de poderes de la propiedad, en este caso de manera continua y, como usted lo decía, pacífica y pública. Doctor, ¿me podría decir, por favor, o absorber la consulta, en qué casos la demanda resulta improcedente? ¿Se puede considerar improcedente? Claro. Gracias. De nada. Improcedente es una calificación que se da cuando no se tiene el derecho, ¿no? No se tiene, no se cumple con al momento de calificar la demanda, se le presenta, el juez tiene 3 posibilidades. Admite, tramite la demanda, la declara inadmisible o la declara improcedente, ¿cierto? Entonces, si el juez verifica que no se cumplen los requisitos de la prescripción adquisitiva, por ejemplo, no tiene titularidad, no se ha presentado los planos, no se ha determinado adecuadamente cuál es el bien en materia de prescripción, ¿cierto? No se ha determinado este requisito, podría el juez declarar improcedente, ¿no? Se ha presentado documentos y fundamentación respecto del cual el juez se convenza y verifique de que acá solamente cumplen con 5 años, ¿no? 5 años, pero no me han presentado el justo título, no hay documento. Entonces no podría ser esta una prescripción corta, sino una larga, pero recién han pasado 5 años. También el juez puede declarar improcedente. Básicamente declara improcedente cuando constata de que no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 950 del Código Civil. Esa sería mi respuesta. Tenemos una pregunta de Víctor Vidal. Estimado, ¿puedes hacer tu pregunta? Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Pero hace un momento usted hablaba que cuando una persona ocupa un predio, o sea, que no es de él, obviamente, tiene que pagar luz, agua y Octobaluz. Pero en ese caso, cuando hace los pagos, sale el nombre del propietario. Entonces, después, ¿cómo probaría que él pagó? Claro. Tiene que tener algún documento, eso ya depende de qué bien va a prescribir. Si se trata, por ejemplo, de terrenos, ¿no? De terrenos donde hay juntas vecinales, podría pedir a la junta directiva una constancia de posesión. Si se trata de un bien donde está en una municipalidad, podría ir a la municipalidad y
una constancia de posesión. Recuerde que según la norma municipal, la constancia de posesión la municipalidad la debe entregar cuando se trata de que se pide para servicios básicos. Bajo esa denominación podría el ciudadano ir a la municipalidad y decir, miren, yo ocupo acá, ocupo este bien hace ya 6 años, por ejemplo, pero nada tengo a mi nombre. Quiero que ustedes constaten de que yo soy el posesionario y me den mi constancia de posesión porque voy a sacar mi agua, mi luz. Y a partir de ahí empieza a generar las pruebas para para cumplir los requisitos para su posterior prescripción adquisitiva. Claro que sí se puede. Esa sería mi respuesta. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Todo gusto. Doctor, tengo una pregunta del chat de Rosa Nélida Cruz, en donde desea saber cuál sería la responsabilidad del ingeniero que realiza o consigna mal los planos del inmueble a prescribir, y cuál sería la responsabilidad entre un ingeniero que declara la fecha de fabricación de un edificio consignado. ¿Sería la misma responsabilidad para los dos? La responsabilidad va a ser únicamente de acuerdo en que estamos en un acto privado. A ese ingeniero que lo va a contratar en un primer momento es la persona que quiere prescribir o el usucapiente, ¿no? Entonces, tendrá, como toda impericia profesional, el camino de denunciarlo, pues, por una conducta, un mal ejercicio profesional, una conducta antiética, tal vez si genera daños indemnizatorios, tendrá esa vía. Pero también lo que recordemos que no es determinante únicamente el plano que uno va a llevar al juez, a la municipalidad, porque esto va a pasar un filtro, ¿no? Primero, nuestro ingeniero privado nos va a hacer nuestro plano, nuestros planos de ubicación, medida perimétrica, pero esto va a pasar a la municipalidad. Y la municipalidad, para eso existe ese filtro, la municipalidad va a hacer la visación de planos. Ese procedimiento de visación de planos la hace tomando en cuenta referencialmente nuestro plano que llevamos, pero también ellos van a mandar a su ingeniero. En la práctica ocurre así, la municipalidad manda al ingeniero al bien, y este ingeniero es el que tiene que dar fe de que todo está correcto. Si no lo observa y lo rechaza ese plan, y no va a avisar la municipalidad nunca. Prácticamente quien va a dar fe de eso es la municipalidad. Ahora, si ahí hay un contubernio, un mal ejercicio profesional de ese abogado, de ese ingeniero de la municipalidad, bueno, ahí sí tendrá pues responsabilidades funcionales, ¿no? Existen las responsabilidades funcionales. Esa sería mi respuesta. Doctor, tengo otra pregunta en el chat de Heidi Rojas, que dice, usted como aplicador del derecho, ¿qué recomienda como vía para la prescripción adquisitiva? ¿La notarial o judicial? ¿Y por qué? Muy bien. La judicial. La notarial no, porque siempre está sujeta a una posterior nulidad de acto jurídico en caso se corrobore alguna situación de irregularidad, alguna afectación, ¿no? El procedimiento notarial va a ser sujeto a un proceso de nulidad de acto jurídico. Y prefiero siempre la judicial, no obstante que es más larga y demora un poco más, pero es la que al final me da más seguridad jurídica. Y además preferiría siempre la larga, no la corta, porque para evitar entrar en estos cánones interpretativos, subjetivos, prefiero ir de frente por la larga, claro, siempre que los requisitos me lo permitan, pero generalmente siempre ocurre eso, siempre las pruebas te permiten ir por la larga y judicialmente. Esa sería mi respuesta. Tenemos dos últimas preguntas. Se da el pase a Héctor Augusto. Gracias. Buenas tardes, doctor. Doctor, disculpe, una consulta. Quería saber si es obligatorio cuando uno solicita la prescripción adquisitiva de dominio que la propiedad cuente con título de propiedad inscrito en registro público. No, no es obligatorio. Puedes demandar. En este caso, sí, disculpe, en este caso, ¿a quién se demandaría si no hay título? Porque, bueno, yo una vez escuché una ponencia donde me decían que era de obligatoriedad, porque justamente la demanda va hacia el titular del predio. A ver, tiene que haber un titular. Si no está en la titularidad, no solamente la determina registros públicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente sabemos que los contratos se perfeccionan con la manifestación de voluntad. No es necesario que estén registros públicos para que haya un propietario del bien. Ahora, ¿cómo ubicarlo? Es otra problemática. Puede ser en la municipalidad,
puede ser que no esté escrito en registros públicos, pero sí en la municipalidad. Hay que hacer una búsqueda ahí. De repente ahí está figurando su HR, su PU, como arbitrios, ¿no? Entonces, Ok. si es un bien de dominio privado, perdón, si no es la ley que hemos comentado en el último PPT, es la ley sobre una propiedad estatal de dominio privado. Entonces, ¿quién será ahí el propietario? Será el Estado. ¿A quién tendrá que demandar? A bienes nacionales. Pero si es que cumple los requisitos y que si tu 10 años de prescripción está antes del 2010 en que ha salido esta ley, que ya no se puede. Entonces, eso hay que analizar. Ok, doctor, gracias. De nada. Tenemos una pregunta del estudiante Consuelo Córdoba. Ya. Doctor, buenos días con todos. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Quería saber si es posible que un familiar pueda solicitar la prescripción. Me refiero a que, por ejemplo, si un sobrino que ya tiene 15 años como poseedor y su tía está en el extranjero, ¿puede solicitar la prescripción? ¿Y cuál es la posición de la tía? ¿Se opone o Claro, se opone. si se opone? Va a tenerla difícil. No va a prosperar. A lo mucho logrará que abran su demanda, sabrá el proceso, pero no va a prosperar porque él sabe quién es el propietario y la posesión únicamente la posesión, aunque cumpla con los requisitos de publicidad, ¿cierto? A título de propietario no la está ejerciendo porque él sabe quién es el propietario y además es un familiar, hay un vínculo. Tampoco habría por ahí buena fe. Ya. Es decir, entre familiares no se puede solicitar la prescripción por más que este propietario esté en el extranjero, hace años que ya no. Se cortó el audio, no le escucho. Ya, le decía, Anneli, disculpe, sí, es decir, entonces. el audio se volvió a ir. Ya, disculpe, le decía, entonces no es viable entre familiares la prescripción, por más que este familiar ya tenga años viviendo en el extranjero, ya tenga una residencia, no es viable la prescripción entre familiares. En principio, no es una regla, ¿no es cierto? Hay que analizar el caso concreto en específico, pero el caso que me comenta, sí veo que no tiene posibilidades porque es familiar, porque no ocupa a título de propietario, él reconoce que hay un propietario, que es además su familiar. Ese aspecto, el juez lo va a tener en cuenta para no reconocerle el requisito de animus domini, que le llame, o poseer a título de propietario. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor, muchas gracias. De nada. Tenemos una última pregunta de Aleli Consuelo. Sí, doctor. Mi pregunta es respecto a aquellos terrenos que no están independizados. Si bien es cierto, están inscritos en registros públicos, pero realmente hay personas que llevan la posesión durante más de 12, 13, 14 años, sin embargo, están lotizados, pero en registros públicos no se encuentra como la independización como tal. Sin embargo, ellos pueden hacer a título personal la prescripción adquisitiva de dominio o puede realizarse de manera conjunta. Lo recomendable es que lo haga a título individual y que sí se puede. No es un obstáculo que el bien, materia de prescripción, pertenezca a un área de mayor extensión. Justamente ahí va la utilidad de los planos. Es el ingeniero que se va a encargar de individualizar y determinar cuál es el área en materia de prescripción. Y ya el abogado, cuando presente el caso ante el juez, en su demanda determinará, señor juez, el área donde corresponde mi propiedad que estoy prescribiendo pertenece a un área de 10.000 metros, pero yo solamente ocupo y cumplo con todos los requisitos de la prescripción, pero de estos 200 metros. Y lo más recomendable es actuar de forma independiente. Sí, esa era mi cuestión debido a que
por la zona en donde yo vivo están realizando lo que es la prescripción adquisitiva de dominio de manera posesionaria porque los terrenos no están independizados como tal y no hay propiedad, no hay título de propiedad independizado. Ha habido un tema respecto a lo que viene a ser ya el tema de casación y ahorita está en debate con el presidente de la Corte de Lima Este por ese justo tema, porque dicen que es necesario que los vecinos que están o aquellas personas que están dentro de la manzana también tienen que apersonarse al proceso y dar fe. Sin embargo, pues la realidad es distinta porque hay aquellas personas pues que no se encuentran posesionando o los arriendan a otras personas. Entonces, ese es el motivo más que todo para que pues el proceso de prescripción pueda caerse. Claro, si bien es cierto, puede existir ese criterio interpretativo del cual discrepo, estamos viendo a la luz de una uniformidad ya de criterios, una línea jurisprudencial marcada por la Corte en este momento, ¿no? Que obviamente puede cambiar de repente más adelante, pero en este momento la línea jurisprudencial señala de que no es así. No se requiere más requisitos de lo que ya está establecido en la norma. Y el hecho de que se demande en grupo independientemente, eso no está establecido en ningún lugar, ni se puede exigir. Si se quiere, el juez quiere tener certeza sobre los requisitos que este usucapiente está planteando, pues para eso la norma te dota de la facultad como juez de llamar a los vecinos, a los colindantes, ¿cierto? Y hay más, el abogado más diligente inclusive puede pedir una constatación judicial, una inspección judicial, como parte de su prueba, para que el juez se constituya en el lugar y constate efectivamente. Pero en principio no es requisito, ni exigencia, ni jurisprudencial, ni normativa, creo que ni doctrinaria, que se demande de forma grupal o independiente. Esa sería mi respuesta. Ok, doctor, muchas gracias. Luz Marlene, puedes hacer tu pregunta. Con esto ya finalizamos la ronda de preguntas, estimados. Doctor, hacerle una consulta, ¿no? Mire, en este caso es pues que un propietario vende un área de su terreno, estamos hablando de un... pero el que compró, se cogió una parte más de lo que no correspondía en el contrato de compraventa, ¿no? Ya pasaron más de 15 años, entonces el propietario anterior quiere pues recobrar esa porción de terreno que él no ha vendido, ¿no? Pero que el comprador en este caso sí lo tiene en su posesión. Dígame, ¿hay alguna forma de que el propietario anterior pueda recobrar esta área de terreno no vendida o ya no hay forma de recuperarlo? Y a ver, le pediría un dato más. Esa área excedente, posesión ha escrito a su nombre, tiene recibo de luz. No, ya, eso también me olvidé. En este caso, pues, el que compró no paga nada, ¿no? No ha pagado arbitros, no ha pagado nada. Incluso el título sigue a nombre de todo, incluso del área vendida, sigue a nombre del propietario anterior. Entonces, claro que puede recuperarlo, le puede mandar una reivindicación para que le reivindique la propiedad. Ya, doctor, a pesar de que ha pasado más de 15 años. Claro, porque así pase 30, si no cumple con los requisitos, nunca va a tener nunca va a tener a su favor la figura de la prescripción adquisitiva, porque no basta tener la posesión, sino basta tener con todos estos requisitos que hemos venido comentando. Ya, doctor, porque justamente este año el propietario anterior ha hecho el pago de todos los arbitrios en la municipalidad, o sea, y sigue figurando todo a nombre de él, no nada del que compró, ¿no? Claro. Entonces sí hay una forma de poder recuperar esa área de terreno, más que todo el área que no está vendida, pues, ¿no? Y dígame, ¿esto se puede hacer vía notarial, vía judicial? Judicialmente. Ok. Ok, doctor, muchas gracias por su aclaración. Nada, con todo gusto. Muy buenas tardes, gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Voy a proceder a compartir un certificado que le entrega la Escuela de Derecho a nombre de la doctora Yulisa. De la Escuela Profesional de Derecho le otorgamos el presente certificado
el cual será enviado a su correo electrónico. Muchas gracias por su ponencia, muchas gracias estudiantes. Damos finalizado el último taller, gracias por haber participado todo este semestre. Y bueno, les pido a todos por favor que prendan sus cámaras para poder tomar la respectiva foto. Doctor, ¿podría dejar de compartir para poder tomar la foto antes de pasar el link de asistencia? Claro que sí. Prendan sus cámaras, estimados, por favor.